buenos días amigos y amigas de Onda Cero La Palma, bienvenidos a este primer episodio de la tercera temporada de La Recoba Radiofónica, un espacio radiofónico en el que vamos a aprovechar en el día de hoy para hablar de comercio joven, de comercio consolidado y también del comercio local, de todos nuestros emprendedores, especialmente aquí en este municipio de Los Llanos de Aridane, en esta Plaza de las Madres. Tenemos la estatua de la Madre a nuestras espaldas. Esperemos que el niño no llore demasiado para poder analizar de una manera, si cabe, exhaustiva, como les decía, cómo se está desarrollando, incluso cuál es el diagnóstico del comercio local en este municipio, en el municipio aridanense. Para ello vamos a presentar nuestro extremo derecho, que sería vuestro extremo izquierdo. En primer lugar, a la consejera de Promoción Económica y Comercio, también consejera delegada de la empresa pública Sodepal, Miriam Perestelo. ¿Qué tal, consejera? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. A mi derecha tengo también a Elena Cáceres, emprendedora, propietaria, creadora de esa tienda Gaia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque además tengo apuntado, lo tengo que leer porque si no, no me acuerdo, Elena, que es un espacio donde el alma, la creatividad y también los tesoros del mundo se encuentran a través de un viaje espiritual. Esto me lo vas a tener que explicar, ¿eh? Sí. Porque es muy bonita la presentación y la filosofía, yo creo, que tiene esta empresa. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad, es un placer estar con ustedes. Gracias a ti, Elena. Continuamos presentando a la concejala de Desarrollo Local, Empleo, Comercio, Mercado y Mercadillo del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Verónica González. Gracias, concejala, por estar con nosotros. Y por último, pero no menos importante, saludamos a Ana Marlene de Amnia Canaria, que además es una empresa que está especializada en esa fabricación y montaje de muebles de cocina ya consolidada, que abrió sus puertas en el año 2009, nada más y nada menos. Ana Marlene, ¿qué tal? Muchas gracias, bien, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Por supuesto que sí, que además compartir es vivir. Y bueno, como estaba diciendo al principio de este espacio radiofónico, queremos sobre todo empezar analizando o empezar diagnosticando cuál es, digamos, el estado de salud que tiene ahora mismo el comercio en el municipio de Los Llanos de Aridane. Creo que sería interesante que la parte institucional comenzara haciendo ese diagnóstico y luego comparamos con la parte de los emprendedores, en este caso emprendedoras, para ver si coinciden los diagnósticos. Si le parece, empezamos por usted, concejala. Por supuesto. Bueno, si hay que hablar de comercio, hay que hablar de Los Llanos, porque Los Llanos tiene más del 50% del comercio local de toda la isla. Creo que es el pulmón en el sentido empresarial, porque hay que hablar de comercio, hay que hablar de los clientes, hay que hablar de que todos, cuando piensan en sus necesidades en el comercio local, dónde voy a comprar, siempre vienen a Los Llanos, y eso hay que reconocerlo, porque las empresas también lo explican así, y eso hay que vivirlo, porque para este ayuntamiento y para este municipio es un orgullo, porque gracias al comercio local hay comunidad en el municipio y hay vida. Gracias al comercio local hay comunidad, hay vida. Decía la consejera, que hablamos de más del 50% de las empresas que se encuentran aquí en este municipio, también el municipio más poblado de la isla de La Palma, realmente haciendo una valoración aparentemente objetiva de cómo se encuentra el comercio local en nuestra isla bonita, en este municipio aridanense. ¿Cuál es su diagnóstico, consejera? Bueno, yo creo que hacer un diagnóstico daría para bastante tiempo, en el sentido de que, bueno, es un sector que presenta cierta complejidad. Al final, pues tenemos un sector comercial que es representativo en general en la isla de La Palma. Por supuesto que luego en esas zonas comerciales abiertas, como la que efectivamente comentaba la concejala de Los Llanos, tienen mayor representatividad. Los Llanos tiene un peso específico en la economía insular, en lo que se refiere al sector comercial y también a otros sectores. Pero yo creo que en lo que se refiere a diagnóstico y al final a los principales retos o desafíos que enfrenta el sector, creo que pueden ser compartidos a los de otros muchos territorios. Lógicamente, teniendo en cuenta el contexto, estamos en una isla, tenemos una insularidad y una doble insularidad cuando lo comparamos con otros territorios como pueden ser Tenerife y Gran Canaria, que al final son islas capitalinas y tienen otra forma u otro contexto completamente distinto. Aquí tenemos una complejidad mayor, pero luego hay otras cuestiones como las que puede ser el reto o desafío ante el crecimiento de ese comercio digital, ante también
un competidor típico de la isla de La Palma, histórico, por ejemplo, ha sido también las grandes superficies, que aún a día de hoy siguen siéndolo, ¿no? Pero yo creo también que es un sector que en el caso de la isla de La Palma ha demostrado ser un sector resiliente, y yo creo que es cada vez más consciente de estos retos y desafíos, que al final no se pueden percibir como algo problemático o malo, sino como una oportunidad también para trabajar aquello que nos hace distinto. Yo creo que todas las personas que estamos aquí sentadas somos defensoras del comercio local, sabemos las ventajas, las fortalezas que presenta este sector en la isla. Al final tienes un comercio que además de generar comunidad y dar sentido a la vida en la isla de La Palma, también es un comercio que es cercano, es un comercio que es próximo, un comercio que te atiende de una manera diferenciada, que te puede dar un trato, al cliente, y da un trato exclusivo, donde ofrece un asesoramiento, donde marca la diferencia frente a estos otros competidores que nombraba. Aparte, yo creo que existe esa conciencia generalizada en la isla, lógicamente siempre se puede trabajar más, ¿no? Pero esa conciencia de que consumir en el comercio local es consumir en la isla, es generar economía en la isla, es generar empleo en la isla, y yo creo que siendo todos conscientes de esta realidad, pues también tenemos ese vínculo o apego o ponemos en consideración también a nuestros comercios y el trabajo, grandísimo trabajo que están realizando nuestros comerciantes y las personas que trabajan en este sector. Un contexto que es muy complejo, porque luego podríamos meternos en cuestiones de carga fiscal, de carga pues de la seguridad social también, y hay determinada normativa que además se excede, por supuesto, de la competencia que pueda tener un ayuntamiento, pueda tener un cabildo insular, pero que indudablemente afecta y tiene una afección directa también al comercio. Yo creo que el papel relevante en este caso de las administraciones en la isla de La Palma, y también destaco la labor que realiza la Cámara de Comercio con iniciativas también como esta, es trabajar en esa dinamización que es importante, que ayuda y contribuye a que se produzca esas transacciones o se produzca ese consumo en la isla de La Palma, y sobre todo ofrecer asesoramiento, herramientas, y en determinadas ocasiones, como hace también el Cabildo en materia de empleo, en el sentido de que ayuda también a las empresas y a los autónomos, no solamente a la contratación, sino también a la financiación de determinados gastos que ayudan un poco a paliar la situación no delicada, pero sí compleja, vamos a llamarlo así, porque no quiero en ningún caso que se perciba como negativo, sí compleja por la que atraviesa el sector en este momento. No se nos puede olvidar tampoco pues el contexto de la isla, estamos recuperando todavía de una erupción volcánica, tenemos también, pues estamos sufriendo de alguna manera las consecuencias del conflicto con Oriente Medio, y bueno, son cuestiones a tener en cuenta, pero yo creo que si somos capaces, que estamos trabajando en ello, pero es el sector el que debe hablar, pero si somos capaces de ofrecer respuesta, ofrecer herramientas que sean adecuadas y óptimas, que sean las que pida el sector, por eso es tan importante también escuchar las que pida el sector para poder paliar pues estos efectos, yo creo que con eso, más el trabajo que realizan, que siempre me gusta ponerlo en valor, porque al final son ellos los que se ponen a disposición con su trabajo y esfuerzo para sacar las cosas adelante, pues yo creo que es un sector resiliente, que es capaz de generar economía y capaz de generar y sacar adelante proyectos que económicamente son muy viables. En el caso, por ejemplo, de Elena, sí que me gustaría preguntarte, sobre todo si aquí en este municipio te está resultando, Elena, sencillo o complicado, por el contrario, desarrollar tu actividad empresarial. Para mí personalmente no es ni sencillo ni complicado. Una cosa ni la otra. Es un desafío, como comentaba mi compañera, porque al final siempre tienes que actualizarte, siempre tienes que innovar, y sobre todo siempre tienes que cuidar a tu cliente, que es al final el que hace posible que el proyecto siga en pie. O sea, tú puedes hacer el trabajo muy bien, que si las personas que consumen en tu negocio no vienen porque no se sienten a gusto o no les gusta el trato personalizado que tú les das, pues al final eso también influye en los resultados. Me gusta mucho eso que has dicho del trato personalizado y también la calidez que yo creo que esperan los visitantes que vienen aquí a la isla de La Palma, pero también los vecinos y vecinas de este municipio y del resto de la isla de La Palma. Ana Marlene, hablamos de que tu negocio se abrió en el año 2009. Han pasado ya unos cuantos años. ¿Cómo se consigue
en un municipio como el de los Llanos de Aridane poder sobrevivir y poder desarrollar esa actividad empresarial? Pues como todos se podrán imaginar, con mucho esfuerzo, mucha imaginación y 24/7, como se dice ahora. Muchas horas. Son muchas horas, mucha inventiva, pero es verdad que nosotros siempre hemos apostado por las sinergias. Nos hemos encontrado que el tejido empresarial cada vez más va por ese camino. Nosotros como comerciantes nos hemos dado cuenta que solo por nuestra parte, cada uno individualmente, no somos nadie, que vamos todos a una. Hemos ido luchando poco a poco por eso. Hemos visto bastante apoyo, tengo que decirlo, aprovechar que está tanto Verónica como Miriam ahora aquí, que en las instituciones vemos, nosotros que hemos pasado por diferentes etapas, vemos cómo van creciendo cada vez más, cada vez los vemos más implicados y se ve mucha fluidez, con lo cual pienso que esto va a seguir así. Y nos gustaría, o sea, el futuro es como, y para poder seguir avanzando así, ya casi que no hablamos ni de municipios, ¿no? Sino yo, por ejemplo, como miembro de la asociación que estamos, nosotros incluso en nuestras reuniones hablamos de esta zona, ¿no? Del valle. Hablamos del valle, siempre nos oirán en las reuniones hablar del valle. Queremos incluir pues Tazacorte, Los Llanos, o sea, es que somos todos uno. Y yo creo que es casi necesidad más de competir entre nosotros o es concienciar a la población del talento que hay en nuestras calles, el talento que tiene nuestra gente, el talento que tienen nuestros jóvenes. Hay muchos jóvenes que por una cosa o por otra no quieren seguir estudiando, y aquí están nuestras empresas para impulsarlos porque tienen otras capacidades y están nuestras empresas para que se puedan desarrollar. Ahí volvemos otra vez a la palabra sinergia, que el que me conoce sabe que la utilizo y la repito. Y todo ese potencial es el que tenemos que impulsar todos a una en un gran cielo, ya que hablamos del Roque de Muchas ese cielo, pues que ese cielo nos sirva como representativo de que la isla está bajo un mismo cielo, donde todos tenemos cabida, y que así es como vamos a llegar a las estrellas, todos juntos. Y lo que nos toca al resto de la población que no esté en el marco del comercio directamente, que siempre habrá un hijo, un sobrino que trabaje en un comercio, ¿no? Entonces que piense en eso cuando se vaya a comprar a Amazon, o cuando vaya a Conforama, o cuando vaya a Ikea, que recuerde, es que si lo hago aquí, a lo mejor yo le voy a dar trabajo a mi sobrino, o a mi hijo, o a mi nieto, y lo estás haciendo por ahorrarte 100 euros. Pero ¿hasta qué punto, Ana, crees que estamos concienciados en ese sentido? Y también el resto puede intervenir cuando quiera. Exacto, ahí es donde entramos. Creo que más que nada es concienciación a la población palmera con nuestros actos individuales, que siempre pensamos que no podemos hacer nada y se lo dejamos todos a la administración, al político de turno. No es porque ahora fulanito no me da la ayuda, es porque menganito. Echamos balones fuera y no nos damos cuenta de nuestra propia responsabilidad como ciudadano palmero de una isla con doble insularidad. Todos y cada uno de nosotros, desde que tengamos 18 años, que ya somos responsables, creo que tenemos nuestros derechos y nuestros deberes. Entonces, ahí, eso, yo creo que nuestras campañas pueden ir en mucha medida a concienciar, que todavía creo que es lo que nos falta por interiorizar. Ardua labor, por lo tanto, concejala, sobre todo tratándose de una concejalía como la de comercio, pues intentar concienciar a la población para que consuma en casa, para que consuma producto local. Me gustaron mucho las palabras de Ana, porque tiene toda la razón, que vaya bien a un municipio, va bien a la isla, porque la isla al final pues somos todos y todos tenemos que tener nuestros derechos y nuestros deberes, y nuestro deber, no como políticos, no como empresarios solos, sino también como clientes,
porque generar empleo también depende de todo, y que la isla funcione y que la isla sea una isla próspera no depende solo de las administraciones públicas, sino de cada granito de arena que ponemos todos. Y en eso sí pongo en valor a las empresas de la isla, a las empresas del municipio, porque son bastante participativas en todo lo que se promueve desde las administraciones públicas, son bastante detallistas, porque cada evento que se repite o cada acción o dinamización o campaña se mejora gracias al comercio, gracias a estos empresarios que al final ellos son los que te dicen de esta manera podría ir mejor, o incluso vamos a empezarlo en esta fecha, porque el cliente creo que al final pues el que no solo se beneficia el empresario, sino que el cliente hay que cuidarlo, como dice Elena, porque ellos son los que deciden dónde comprar, y no son 100 euros o 2 euros o en general la economía, es nuestra mentalidad, porque al final económicamente el comercio de la isla tiene de todo y puede representar tanto diferentes sectores económicos como diferentes productos. Entonces creo que podemos abarcar en ese sentido, pues desde diseñarte una cocina a prepararte un evento, a ir a comprar necesidades o cambiar de establecimiento, porque todos al igual son importantes. A mí cuando estaba hablando Ana me vino a la mente, ahora estamos preparando una campaña desde el Ayuntamiento de Los Llanos, que la sacaremos en breve, y la campaña va de eso, de la concienciación que tiene el cliente y la responsabilidad que tiene el cliente de ver de cerca el comercio local, y al que al final pues cualquier tejido empresarial, cualquier sector es importante. Desde luego, hace más de 10 años que se crearon las asociaciones de comercio para ayudar, porque no es una cuestión de ahora el comercio está mal debido a la pandemia, ahora el comercio está mal debido al volcán, no, es un añadido lo que ha pasado, es un añadido porque se crean las asociaciones de comercio que hacen una labor 24/7, al igual que el trabajo del propio empresario, porque necesitan apoyo, porque al final ellos necesitan también saber que no están solos, no por parte de la administración, porque nosotros siempre tenemos el compromiso de ayudar, sino por parte de esa asociación de necesito que en esta zona o en esta fecha se mejore, necesito pedir una subvención, ¿cómo lo hago? Y tenemos esas oficinas para ello. Entonces, hoy no está representado las asociaciones de comercio, pero creo que son una labor importante para trabajar y para caminar todos juntos, no solo en el tejido comercial, sino en general en el tejido empresarial. Hemos hablado de sinergias, hemos hablado de concienciación, y me gustaría hacer hincapié también en la palabra dinamización, porque en tu caso, Elena, tu negocio se encuentra en la calle del Medio. Sí. Correcto. Entonces sería también interesante saber hasta qué punto tú como empresaria te encuentras satisfecha con la dinamización que se hace en este municipio para darle visibilidad, al menos a la mayor parte de comercios posibles. A ver, siempre hay diferentes tipos de proyectos que al final, pues de una manera u otra te dan visibilidad. Es verdad que al no estar en la calle principal de los comercios tienes una dificultad añadida, pero creo que depende de la mente, como la tengas y cómo la trabajes, al final también lo puedes ver como una oportunidad o como una dificultad, como en todo. Al final emprender es un desafío, como decía mi compañera, es un reto. Tienes que saber perfectamente cómo quieras hacer las cosas, y yo creo que al final lo que te diferencia es cuando haces las cosas de corazón, porque la gente lo nota. Y por más difícil que pueda ser emprender en este país o en cualquier lugar del mundo, porque no tienes una seguridad absoluta de que te va a ir bien, cuando lo haces, al final el recorrido, la trayectoria, el cómo te acoge la gente y el cómo creas tu proyecto desde el principio, pues también te da la oportunidad de seguir adelante y seguir creando en base a tu negocio, tienda o comercio, como lo quieras llamar, pues la posibilidad de que las cosas fluyan. Es verdad que siempre que tengas el apoyo de la administración o de una subvención o de cualquier ayuda, siempre es un complemento maravilloso que te ilusiona y que te ayuda y te apoya en ese proceso, pero como decía también la compañera, es un desafío constante en el que tú siempre tienes que tener ideas brillantes que marquen la diferencia entre una cosa u otra, y que al final pues
los resultados siempre son cambiantes, ¿sabes? No siempre hay como un equilibrio, siempre es un sube y baja, y ahí pues si tú te enfocas bien y tienes la mente bien, pues al final también se refleja en tu negocio. Ana, tú estás afincada en el barrio de Argual. ¿Llegan esas políticas de la administración municipal, llegan esas campañas de dinamización a impactar positivamente en tu negocio? ¿Cuál es tu experiencia? Pues realmente no, o sea, pero es lo que ella dice, es cuestión de concienciación, en el sentido, lo tengo claro, que abajo es muy difícil que llegue por localización. Bueno, hasta hace muy poco no teníamos ni alumbrado navideño. Tengo que dar las gracias a estos últimos años que sí, que vivimos la Navidad también, como el resto del municipio. Bien, gracias. O sea, que vamos mejorando. En Argual también nace el Niño Jesús. También nace el Niño Jesús. Desde hace poco, pero nace. Y seguro que van haciendo poco a poco en más lugares de la tierra. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, yo quiero rectificar, me imagino que es en los datos que viste, las campañas sí, en realidad sí te llegan, porque son campañas para todo el comercio. Llega la campaña, lo que no llega es la dinamización. Porque es verdad que es una zona complicada. Sí, por eso quería explicarlo, que tampoco, que también es lo que ella dice, que va un poco de mentalidad, pero yo soy consciente de que si le va bien a los compañeros del centro, si la economía crece, evidentemente podrán comprarme cocina. Es que si no crece globalmente tampoco me va a llegar a mí. Podrá ir la peluquera, podrá ir las dependientes de la tienda, las empleadas, ¿sabes? No me tiene que venir a mí directamente. Las empresas y comercios de barrio que no están completamente, que no están todas en el centro, son empresas que también funcionan. Como dijo Elena, a lo mejor tienen que dejarse ver un poquito más, o que reinventarse un poquito más, o que darse una publicidad extra, pero sí funcionan. Yo felicito a Ania porque al final es un referente también para los llanos en el tema de cocina, y ahora es su nueva empresa de eventos que también ha funcionado bastante bien. Entonces son empresarios que, como dice ella, 24/7, pero que lo hacen muy bien, y los años reflejan todo su trabajo. Elena es una emprendedora nueva, joven, y desde el ayuntamiento ponemos en valor toda esa juventud que quiera emprender, que quiera crear un negocio, y desde ayuntamiento y desde las administraciones públicas se ponen las subvenciones, se destina esa partida presupuestaria para las subvenciones de emprendedores, que nos encantaría que fuera muchísimo más grande, que nos encantaría que no fuera solo a los emprendedores, sino a los comercios ya consolidados, pero que al final, grata sorpresa, son muchas las empresas que se presentan a esas subvenciones. Entonces, para mí siempre, cuando yo reviso los datos, digo, es que me parece mentira que todos los años se sigan creando empresas, porque al final tenemos esa mentalidad de qué difícil es, qué duro es, pero no, somos jóvenes valientes. Consejera, y usted como responsable del área de comercio desde la primera institución de la isla, precisamente cuando se intenta dinamizar la isla de La Palma, se intenta dinamizar el municipio de Los Llanos de Aridane, y tal vez empiezan a diagnosticar que esa dinamización no termina de llegar a todos los comercios, y por consiguiente tal vez los comerciantes se tienen que reinventar o incluso tienen que ofrecer una mayor visibilidad, ¿cuáles son esas estrategias o esas herramientas que desde el Cabildo Insular de La Palma se les puede brindar para que precisamente estén en la cresta de la ola comercial? Bueno, estaba hablando con una consejera, si me lo permite, que trata de medir mucho eso, y ahora me explicaré, y también por la encomienda que tengo de mi presidente, que es algo que persigue, y que es precisamente esa descentralización, ¿no? Yo diría que absolutamente todo, pero vamos a centrarlo en el tema que nos ocupa, que es en comercio y en toda la dinamización que se puede realizar, digamos, que genera un impacto directo en el comercio, ¿no? Yo puedo hablar también ahora como consejera de Cultura, ¿no? que llevo pues ya unos 7 meses en el área, y es verdad, incluso yo en la última reunión que tuve con el sector comercial, me estaban todas las asociaciones que, como decía Verónica, están realizando un trabajo maravilloso, gracias a la cual me siento muy afortunada de tener un sector
tan bien organizado, digamos, porque facilita mucho con esa labor que hacen las asociaciones que están en continuo contacto y escucha de manera directa al sector, pues facilita luego mucho las cosas. Asociaciones, cámaras, federaciones, los propios ayuntamientos hacen una labor muy importante en esa materia, lo cual facilita el trabajo de una institución como puede ser el Cabildo, sin perjuicio de luego que puedas tú tener el contacto directo, por supuesto, con todas esas personas que forman parte de ese sector. Y en esa última reunión que teníamos les hacía especial hincapié, digo, oye, pues tenemos a disposición, salvando, o sea, un poco en broma, ¿no? Porque lógicamente antes cuando estaba mi compañero Pablo, pues también era un tema que hablábamos conjuntamente, ¿no? Pero digo, bueno, vamos a intentar meter un poco más la parte cultural para que esté más presente los actos de dinamización que se enfocan al comercio, precisamente para intentar llegar pues a lo mejor a ciertos sitios, ciertas ubicaciones, ciertas zonas que de normal cuesta más. Yo intento, en la medida de lo posible, y es algo que he trasladado desde el minuto 1 a todos los técnicos, todas las personas con las que he trabajado, es de intentar trabajar por esa descentralización de la cultura, digamos, y los actos de dinamización. En lo que sea, yo a veces me encuentro con ciertas trabas cuando te vas a municipios a lo mejor más rurales, que están más lejos de qué, porque eso es relativo, ¿no? Que yo es una cosa que intento defender mucho, pero sí tenemos que entender a la isla como un conjunto que no puede quedar desprotegido en ningún ámbito y en ningún rincón, ¿no? Es decir, pero eso se traslada en todo. Estamos hablando de dinamización, te podría poner ejemplos también de campañas de comercio, como cuando hicimos creo que se llamaba así, porque han sido también varias, el tarjetazo o tarjeta no sé qué, que íbamos por municipios, le hicimos por comarcas, tal. Entonces vimos que comercios que habitualmente a lo mejor pues no recibían fondos porque las grandes compras se producían en los más habituales, ¿no? Veías cómo quedaba mejor repartido en toda la isla, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que las personas que deciden emprender, que tenemos grandes emprendedores en la isla de La Palma, como decían con anterioridad, las personas que deciden apostar por la isla de La Palma y desarrollar su modelo de negocio también perciban que las administraciones que las necesitan no quiere decir con esto que no sea partidaria de desarrollar y apostar por un sector privado fuerte, que lo soy, pero indudablemente la complejidad del contexto de la isla de La Palma necesita del apoyo de las administraciones que sientan el respaldo, de manera que cuando una persona decide emprender en Garafía, sienta el mismo respaldo que cuando lo decide hacer en Los Llanos o en Santa Cruz de La Palma, que son zonas que lógicamente tienen otras oportunidades, ¿no? Por lo que se han desarrollado y demás. Entonces, estaba hablando con una cosera que trata de yo no sé si estaré más o menos equivocada, si ya lo habré o no conseguido, ¿no? Pero tratamos de trabajar siempre teniendo en cuenta ese factor. Lógicamente es un tema que hay que ir midiendo, hay que ir escuchando a las propias asociaciones, viendo cómo funcionan. Yo soy muy partidaria de que se creen incluso en estas zonas porque facilitan, porque al final hablamos de isla, pero cada municipio tiene sus diferencias y es bueno que de alguna manera se hagan constar, se hagan valer, ¿no? Más allá del propio trabajo que pueda hacer la administración en ese interés de acercarse, pues que también sea el propio sector debidamente organizado, que yo creo que este es de los mejores que está, la verdad, pues también ponga sobre la mesa distintas cuestiones que afectan de manera que percibamos a la isla como un conjunto, ¿no? Donde se puede desarrollar actividad económica sin perjuicio del rincón o punto donde nos encontremos. Pues teniendo en cuenta que ya estamos en la recta final de este primer episodio de la Recoba Radiofónica de esta tercera temporada, creo que es una buena oportunidad también, en este caso para Elena y para Ana Marlene, de que nos expongan brevemente un último deseo, una necesidad que ustedes tengan en estos momentos, aprovechando que tenemos también aquí sentada la parte institucional, de lo que ustedes harían para mejorar no solo el municipio de Los Llanos de Aridane, sino vuestra actividad empresarial en beneficio de este municipio. Elena, empezamos contigo y terminamos con Ana. Pues habría un sinfín de posibilidades, pero a nivel personal, una cosa que a mí especialmente me haría muchísima ilusión es que en las fechas más importantes del año, como podría ser la noche del Black Friday, la noche en blanco o la noche de Reyes, pues que se le dé un poquito más de visibilidad a lo que son las calles traseras o secundarias, por así decirlo, o incluso que en las campañas de Navidad la iluminación sea un poco más variada de lo que es habitual. Recoge esa petición, concejala, por parte de Elena, y vamos a terminar con Ana. Pues yo diría que quizás me equivoco, pero bueno, quizás luego me lo pueden corregir si no es así.
que como ya que los que estamos en las periferias de los llanos, hay muchos servicios de los que no podemos disfrutar justo por estar en la periferia, como puede ser, un ejemplo, ese sí sé que es real, que es la recogida de basura puerta a puerta, por ejemplo, o de los impuestos por los escaparates, que a lo mejor eso se podría valorar, cómo poder compensar a los que están fuera, ya que pues si no tengo un servicio, pues no abonarlo también. Esas son cosas que se han ido planteando, que hemos comentado muchas veces los comerciantes, y quizás lo dejamos ahí sobre la mesa a ver si se puede, ni para lo bueno, pero tampoco para lo malo. Pues recogemos todas estas peticiones. De hecho, bueno, excusamos un segundo a la concejala de Comercio que le ha dado un ataque de tos. Vamos a despedir aquí el programa sin ella, agradeciéndoles tanto a Ana como a Elena, como a la propia consejera de Comercio del Cabildo Insular de La Palma que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones, por vuestros argumentos, y a todos ustedes, por supuesto, amigos y amigas de Onda Cero La Palma, gracias por haberse quedado hasta el final, por haber escuchado la importancia que tiene el comercio local en nuestro municipio, en la isla de La Palma en su conjunto, y agradecerle también, por supuesto, tanto al Cabildo Insular de La Palma, al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, como a la Cámara de Comercio, el haber contribuido para hacer posible este programa. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.